inflación y los salarios. Sí, todos sabemos y todos lo hemos vivido, esto no le tengo que explicar a nadie. Si la existe inflación y tú vas al supermercado, obviamente vas a poder comprar menos, ¿no? Sí, el poder de compra, como habíamos dicho, del dinero, que es respecto al trabajo pasado, ¿no? Que está expresado en esas mercancías, en los anaqueles en el supermercado, ya no nos va a alcanzar para comprar las mismas mercancías del pasado. Pero eso se da por algo que mencionaba Liber previamente. Los salarios se negocian. El salario, que podríamos decir es el precio de la fuerza de trabajo, se negocian en un periodo y se mantienen fijos hasta que se vuelven a negociar. Y eso hace que todas las variaciones en el valor del dinero hasta que se renegocian, si hay inflación, obviamente es en detrimento de los trabajadores porque sus salarios les va a alcanzar para comprar menos mercancías. Pero recordemos, si la inflación es transferencia de valor, si los proletarios están perdiendo algo al incrementarse el valor del dinero, digo, al disminuirse el valor del dinero, perdón, es porque alguien está ganando ese valor. Y la pregunta es quién. Y la respuesta fácil serían los capitalistas productores. ¿Por qué? Porque los precios de sus mercancías son más altos, como en el ejemplo que vimos antes. Y entonces ellos pueden captar mayor parte de la riqueza social. Pero allí ellos también tienen una piedrita en el zapato, que son los terratenientes. Porque los terratenientes pueden identificar, ellos también tienen contratos de arrendamiento y pueden identificar en la siguiente negociación del contrato, oye, tus precios ya fueron más altos, tú estás ganando más, yo me quiero apropiar de parte de lo que tú estás ganando de más. Entonces los terratenientes son más o menos como unas, ¿cómo se llaman estos? Como unas rémoras de los tiburones, que si los capitalistas productores van adquiriendo cada vez más riqueza social, los terratenientes van viendo cómo presionan para poder extraerles partes de esa riqueza que obtienen. ¿Quiénes son los que están perdiendo aquí? Los proletarios, sí, porque sus salarios se disminuyeron, pero es muy importante identificar que alguien gana, ¿no? Porque la forma en la que nos lo anuncian en las noticias o la forma en la que nos lo transmiten es como, hay inflación, todos perdimos, ya está bien, acostumbrémonos a que todos nos va mal. Y nunca escuchamos en las noticias, hubo inflación, entonces los salarios se redujeron en tanto. Y eso significa que entonces los capitalistas productores están ganando más. Eso, no, esa parte ya no la dicen, no la suelen decir en las noticias, solo suelen decirla en otros espacios, ¿no? Más reservados, no tan públicos. Sí, yo quería decir, de hecho, que muchas veces las crisis económicas eh, suelen ser muy buenas para los burgueses, para los capitalistas, ya que muchas veces en dichas crisis sus deudas son más fáciles de pagar. Entonces, muchas veces, incluso esas crisis económicas son provocadas, ya que así, pues pueden pagar más rápido sus deudas y por menor cantidad de dinero. Entonces, realmente, pues se podría decir que la inflación de cierta manera y las crisis económicas a veces también son buscadas, porque claramente le benefician a la clase capitalista y a la clase burguesa, ¿no? Solamente que, como dice Sebastián, muchas veces esto no se dice, se pone como que todos perdimos, ¿no? Pero en realidad eh, los burgueses, los que están dentro del mundo de las finanzas y todo esto, pues saben muy bien aprovechar esas crisis y muchas veces las buscan también. A mí me gustaría matizar ese comentario que haces, Miguel. Sin duda, las crisis son parte inevitable del capitalismo y también son momentos en los cuales el capital, por así decirlo, se depura. O sea, el capital que nos sirve, al menos en teoría, quiebra y se va del mercado. Pero creo que en general es correcto que todos, casi todos perdemos en una crisis. Uh, Probablemente quienes pierdan menos son los ricos, eso es correcto, los burgueses. Pero matizaría yo la cuestión de que las crisis luego son buscadas. Me parece un poco complicado afirmar eso,
pero por otro lado, sin lugar a dudas, hay gente que se beneficia mucho. Por ejemplo, en los tiempos de crisis, eh, puede a lo mejor ser un poco más sencillo para cierto tipo de capitalistas financieros amasar una gran fortuna, cosa que ha ocurrido. Justo el tema de las crisis va un poquito más adelante. Yo coincido, es poco probable que la burguesía en su totalidad, como una clase en general, busque la crisis, no les conviene. Eh, pero ya en la guerra entre subclases puede ser que a una le convenga más que a otra, dependiendo de qué pueda derivar la crisis, ¿no? O también puede ser que un país le genere una crisis a otro país porque la burguesía de ese país le conviene respecto a la otra. Pero lo podemos seguir discutiendo. Otra cuestión es la relación que existe entre la inflación y, pues, digamos, los medios de los ingresos de los capitalistas, ¿no? O de los terratenientes, ya sean las ganancias para los capitalistas productores y comerciales, los intereses para los capitalistas financieros o la renta para los terratenientes. Y aquí ya empezamos a ver cómo juegan los intereses de clase. Porque si hay inflación, hay una subclase que notoriamente pierde y esas son los capitalistas financieros. Los capitalistas financieros lo que hacen es atesorar dinero, ¿no? Ese es su principal activo. Entonces, si hay inflación, pues es el activo que pierde valor por definición de la inflación. Entonces, a los capitalistas financieros odian, ¿no? Aborrecen la inflación, ¿no? Es su peor enemigo. Pero la inflación es un buen amigo de los capitalistas productores, de los capitalistas comerciales y de los terratenientes. Los tres, ya sean las dos subclases de capitalistas, sean los productores o los comerciales, y la clase terrateniente, se pelean por esas transferencias de valor, como ponía el ejemplo del terrateniente de Rémora que está tratando de darle a los otros. También los capitalistas productores y los comerciales entran en una pugna. En esa variación del valor del dinero a lo largo del tiempo, los capitalistas comerciales, por ejemplo, Walmart, empieza a establecer contratos de compra bajo un precio garantizado, ¿no? Bajo un precio fijo. Entonces, si hay inflación, pues tu productor, pues mucho tu problema, porque yo ya había garantizado ese precio. Los capitalistas productores a su vez intentan defenderse bajo los mecanismos que tengan a su antojo, ya sean contra los terratenientes o los capitalistas comerciales, pero entran en esta pugna de la transferencia de valor. Y, digamos, cualquier persona que tenga un negocio, cualquier persona que haya trabajado, ya sea como contador, administrador o cualquier tipo de trabajo administrativo o no de una empresa comercial, los contratos, el momento en que se negocian los contratos con terratenientes o con capitalistas productores, es muy notorio esta pugna porque a mí la inflación no me pegue y el problema sea que te pegue a ti, ¿no? Es la forma en la que se ve en la superficie y por debajo es esta pugna de quién se apropia del valor transferido. ¿Quién gana? Pues depende mucho del poder que tengan, de las estrategias que apliquen y también mucho de la política. Los vínculos que tengan con el gobierno, los vínculos que tengan con otros sectores son muy importantes para determinar quién gana en esta batalla por la inflación. Ahora, la deflación, que pues es solo el fenómeno contrario a la inflación. ¿Quién es la subclase ganadora claramente en este caso? Los capitalistas financieros, porque por el simple hecho de tener dinero en su cuenta bancaria o tener dinero ahí encima de su mesa, si tienen fajos de billetes, como ahora el dinero vale más, automáticamente ellos ya tienen mayor riqueza. ¿Quiénes pierden? Y entonces pierden todas las otras clases y todas las otras subclases, trabajadores asalariados, capitalistas productores, capitalistas comerciales, terratenientes, todos pierden ante la deflación. Entonces, tampoco es un fenómeno que le guste mucho a la gente, porque también hay muchos perdedores cuando ocurre la deflación. Y aquí pongo un ejemplo histórico. Sé que esto va a ser polémico, pero no tengo intención de hablar del nazismo o a cualquier ideología de las religiones. Solamente es un ejemplo que puede llegar a ser polémico, porque en Alemania, entre los años 1929 a 1933, hubo una deflación muy grande.
Y esa deflación provocó el enriquecimiento de los capitalistas financieros. Y muchos de esos capitalistas financieros eran judíos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los círculos nazis? Señalar a un enemigo común. Los judíos se están enriqueciendo a costa de nosotros. Esa deflación provocó una crisis. Muchos trabajadores perdieron sus trabajos. Muchos capitalistas productores y comerciales perdieron sus negocios. Ya no podían pagar sus deudas. Entonces le debían todo a los banqueros o a los capitalistas financieros. Y como se unieron a todas las clases, ya fueran trabajadores asalariados, fueran capitalistas productores comerciales o terratenientes, todos veían que dentro de esa crisis todos estaban empobreciendo, excepto los capitalistas financieros. Y como muchos de ellos eran judíos, al nazismo le fue muy fácil señalar como enemigo común no a los capitalistas financieros, porque los nazis no eran comunistas. Los nazis, de hecho, eran todo lo contrario al comunismo y señalaron a los judíos como los culpables de todo. Entonces, este tipo de fenómenos, claro que han tenido un impacto muy importante en la historia y han influido mucho en la lucha de clases para dirigir hacia un lado o hacia otro, incluso los conflictos militares. Entonces, solo lo quería poner como un ejemplo de lo grave que puede llegar a ser, por ejemplo, el fenómeno de la deflación. Me parece que eso lo menciona Hannah Arendt, ¿no? En su, no recuerdo si lo leí de ella o de otro texto, pero era precisamente sobre el surgimiento, bueno, la ponderación al odio a los judíos en tiempos nazis. De hecho, yo ahí también quiero agregar algo. Este, Actualmente muchos capitalistas se están alienando con Trump, porque Trump, al querer regresar otra vez la industria nacional a territorio estadounidense, lo que se ha visto es que claramente se alienan con las políticas de Trump, porque pues va a ser el hombre que les va a beneficiar. Entonces, este es otro caso, ¿no? De cómo pues la política y la economía están bastante conectadas y por eso no se pueden separar. Y pues es ver los fenómenos políticos también resulta interesante, ¿no? Bueno, en este caso más bien ver los fenómenos económicos resulta interesante para comprender cierto tipo de eventos políticos también. Sí, y yo enfatizo que el hecho de comprender la variación en el valor del dinero, sea inflación o deflación, nos lo permite la teoría del valor de Marx. No nos lo permitiría algunas otras teorías. Y en particular, la interpretación temporal del sistema único nos permite comprender estos fenómenos como transferencias de valor, transferencias de riqueza. Y es por eso que entonces ya empezamos a comprender cómo es que se van generando las lealtades de clase y demás. em, y no solo como estas explicaciones simplistas de decir, pues odiaban a los judíos y listo, ¿no? No, existe un trasfondo y es fácil explicarlo teóricamente si existe una teoría robusta del valor. Ahora, pues un fenómeno que con el cual nosotros nos enfrentamos también muy común respecto pues a la lealtad de clase, ¿no? ¿Tú con quién estás? Y el problema es que, pues aquí también se dan cruces, ¿no? Se supone que los proletarios nunca tendrían que aliarse con los capitalistas. El problema es que en algunos fenómenos, por ejemplo, frente a la inflación, los trabajadores son ideológicamente llamados por los capitalistas financieros a ser sus aliados, ¿no? O sea, yo, capitalista financiero, estoy perdiendo por la inflación, pero tú también, proletario, porque tu salario te alcanza para menos. Oye, pues es que la inflación es mala, tú y yo tenemos que combatirla, tenemos que estar del mismo lado. Y obviamente por eso también en los medios existen pues mucho diálogo, mucho debate sobre la inflación. Y ante la deflación, pues los trabajadores también son ideológicamente llamados por los productores y comerciantes a ser sus aliados. Oye, espérate, estamos perdiendo nosotros también de nuestro lado, tú porque como trabajador pues no sueles tener ahorros o si los tienes son muy pequeños y no estás realmente ganando y nosotros tampoco deberías estar de nuestro lado, ¿no?
La deflación está provocando que pierdas tu trabajo, date cuenta, tienes que estar de nuestro lado. Entonces, los proletarios son llamados por diferentes subclases a ser aliados de quienes, dependiendo de qué fenómeno. Y es muy importante darse cuenta que los intereses económicos entre clases y subclases pueden cambiar. Durante un periodo de la historia, los capitalistas productores pueden ser amigos de los proletarios y empujar a un líder político y durante algún momento estar juntos, y en 30 años separarse por completo y ya yo ni te conozco. Conforme van cambiando las épocas, o también como lo expreso ahí, de regímenes inflacionarios, porque hay periodos donde hay más inflación o hay periodos donde hay menor inflación, entonces los trabajadores asalariados pues a veces son amigos de unos y a veces son amigos de otros.